¿Cómo lograr cambiar nuestra condición actual? Porque no depende de Dios. A veces somos tan espirituales que todo le dejamos a Dios. Y es verdad, necesitamos orar, pero necesitamos accionar. Como nos enseñaron los antiguos, oración. Esa era una condición del pasado. Es verdad, tú y yo necesitamos orar, pedir a Dios dirección, pero nuestra responsabilidad es accionar y movernos para cambiar lo que a ti y a mí es posible hacer. La vida, por lo general, la Biblia también la relaciona como una carrera, donde tú y yo estamos ya en la pista, en el carril designado por Dios, donde no debemos movernos de carril porque entonces vamos a infringir la ley, porque entonces seríamos descalificados. Toda persona, creyente o no creyente, está en esa carrera. Tú eres un corredor aun cuando lo ignores. Tú eres quien está en la pista a pesar de no creerlo. Así que creyentes y no creyentes estamos en una carrera que es de por vida. No es una carrera de velocidad. Nuestra carrera es de largo alcance. Es una carrera de por vida. ¿Cómo lograr entonces cambiar nuestra condición presente? ¿Cómo alcanzar un mejor mañana? ¿Cómo llegar a cumplir metas? ¿Cómo superar nuestro pasado para alcanzar un mejor presente y por supuesto un mejor mañana? Cada atleta en la vida, de los que tú conoces o de tus ídolos, todo atleta tiene disciplina, características que definen un estilo que va acorde a lo que anhela, aspira, desea, aquello por lo cual persigue sus anhelos, donde decide abstenerse de cosas legítimas o donde propicia por encima de las circunstancias superar los retos y los obstáculos. Qué enorme cuando la palabra de Dios nos muestra que tenemos cosas por lograr, pero que en ocasiones, al no vernos en el espejo clara y objetivamente lo que somos, hacemos, vivimos, son aspectos que nos detienen por lo que atrapamos o por lo que no dejamos ir, por condiciones que nosotros aquilatamos como heridas, daños, emociones, ser defraudados y una gran cantidad de aspectos que los atesoramos porque creemos que es vital. Pero debo decirte, esos son los aspectos que están deteniendo tu carrera. Hebreos 12, versos 1 y 2, acompáñame por favor a ponernos de pie. Lo voy a leer en voz alta, si gustas leerlo conmigo, excelente. Dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Toma tu lugar, por favor. El escritor de esta carta se da cuenta que los receptores a quienes les envía están atravesando tiempos críticos, tiempos amenazantes, donde las circunstancias superaban sus capacidades, su fuerza, su situación, y condiciones que no solamente hablaban de seguridad, hablaban de problemas, de crisis, de adversidades, donde familias estaban siendo divididas, donde había conflictos graves. Y el escritor envía esta carta con un propósito o con varios propósitos específicos para decirles cómo enfrentar
su condición presente, porque algunos de ellos estaban a punto de renunciar, como decimos coloquialmente, a tirar la toalla. Estaban prontos a cambiar y determinar no volver a esa carrera. Pero esta carta tenía como objetivo para esas personas, y tiene para ti y para mí como objetivo, mostrarnos la estrategia de cómo superar lo que nos limita. Es la estrategia divina para aprender cómo enfrentar nuestros retos, obstáculos, y a la vez desligarnos de lo que nos limita e impide cruzar la meta que tanto anhelamos. Esta carta habla de aliento, de fortaleza, de ánimo, pero también habla de abstenciones. Habla de retirar lo que necesitamos retirar, aquello que tenemos en el baúl del corazón. Y mira, es tan sencillo darnos cuenta. Cuando tú estás por mudarte o hacer cambios en tu casa, te das cuenta que tienes un triquero, porque no son cosas que necesitamos. Es un triquero que está ahí. Y mientras no lo tocas parece ser que no hay problema, pero cuando necesitas hacer cambios, te das cuenta que ese triquero limita tu espacio, limita tu avance, te impide continuar. Pues eso es lo que estamos hablando en el corazón. Que hay cosas que tenemos muy bien guardadas que nos está impidiendo seguir adelante. Y esta carta tiene por objetivo llevarnos a la claridad de nuestros pensamientos para ubicar aquellas áreas de nuestra vida que están en crisis y no queremos darnos cuenta. Aquellas cosas que son un peso sobre nosotros, pero que inhiben nuestra capacidad de pensamiento, nos impiden ver con claridad. ¿Por qué? Porque mientras estamos enfocados en esas condiciones, no nos percatamos que son lo que hacen un retroceso a nuestra vida. Nos estancan bajo una condición que es crítica. Así que permíteme entonces entrar en este contexto. La carrera es aquella condición donde desde el día en que tú y yo nacimos estamos dentro de una carrera. Y esa carrera es ineludible, es impostergable. Es una carrera que se vive día tras día, aun cuando muchas personas no se percatan que están en una carrera. Y no es una carrera de competir uno con otro. Necesito expresarlo clara y contundentemente. Nuestra carrera, mi carrera, no es competir con alguno de ustedes. Mi carrera no es creer quién debe llegar primero. Este es el secreto que primeramente tú y yo necesitamos comprender. La carrera cristiana no se trata de quién llega primero. El secreto de la vida cristiana es llegar al final, a la meta establecida. Y la meta que tú y yo tenemos, o la carrera donde nos desenvolvemos, a pesar de que tengamos una meta muy clara, es una carrera no de velocidad. Porque nuestra impaciencia es uno de los peores enemigos que tenemos. No es una carrera en la que tú y yo tenemos que esforzarnos para superar a los contrincantes. Es mi carrera. Yo soy a quien debo superar dentro de mis propias limitaciones para alcanzar, llegar a la carrera. Así que no es mirar quién va adelante, quién va detrás. Porque uno de los grandes problemas que tienen los corredores es tratar de observar quién viene detrás o quién está al lado. Por eso necesitamos enfocar muy claramente nuestros ojos en el tema final donde tú y yo queremos llegar. Así que cada persona, creyente o no creyente, está en una carrera. Y toda persona va a definir su estilo de vida y si va a lograr alcanzar primeramente esa vida abundante en Cristo Jesús y posteriormente llegar con una calidad de vida que propicie alcanzar las victorias que Dios tiene para nosotros.
Así que tú y yo iniciamos la carrera hace muchos años. Pero cuando conocemos al Señor, empieza de verdad la carrera con claridad. La carrera que tiene estrategias, enfoque, victorias, pero también tiene reglas. Por eso dice la Biblia que el que no corre, el que no lucha legítimamente, es decir, dentro del contexto de la normatividad establecida, no es digno de ser un campeón. Y quizás te acordarás de corredores famosos en la historia, de quienes llegaron en primer lugar en las Olimpiadas, pero fueron descalificados por no correr de acuerdo a las reglas. Así que no se trata entonces quién llega primero. Necesitamos aprender cómo llegar a este contexto. ¿Qué va a suceder con la carrera? La carrera va a probar tu fe. Nuestra fe va a ser puesta a prueba a lo largo de nuestros días de la carrera. Esa carrera probará tu capacidad de resistencia. Va a probar qué tanto hay dentro de nosotros como capacidades, talentos, habilidades para continuar adelante. Es una carrera demandante, exigente. Es una carrera que va a extraer lo mejor o va a mover lo peor de ti. Eso necesitamos verlo. La carrera es demandante, es extenuante, pero esa carrera no implica que sea imposible de correr. Por el contrario, Jesús dijo que solo los valientes iríamos en ese contexto. Porque no es en nuestra fuerza, es en los recursos y capacidades que Dios nos da para hacer esa carrera. Pero necesitamos darnos cuenta entonces que la carrera va a ser extenuante, porque no es una carrera de velocidad, reitero, es una carrera de maratón, una carrera de obstáculos, de retos, de adversidades, de circunstancias, de conflictos, de problemas, de necesidades financieras y un sinnúmero de condicionantes que se pueden acumular. Y es ahí donde verdaderamente esa carrera probará de qué estamos hechos. Las circunstancias no forjan a las personas. Las circunstancias revelan de qué material estamos hechos. Recuerda eso. La gran mayoría piensa que las circunstancias hacen esto. No. Las circunstancias solo van a reflejar la preparación adquirida a lo largo de los años. Y tu preparación debió ser tal, concisa, puntual, definida, con disciplina, con determinación, para cambiar y enfrentar las condiciones que vamos a vivir. Tú y yo no podemos elegir el escenario que nos va a presentar la vida. No podemos elegir las circunstancias. Algo tú y yo sí podemos elegir. Podemos elegir nuestras decisiones. Esas son nuestras, pero te voy a decir algo. Pero no vas a poder elegir las consecuencias de tus decisiones. Esa es la vida. Puedo elegir, puedo decidir, puedo hacer uso de mi capacidad de elección, pero no puedo determinar las consecuencias de mis decisiones. Ni el cuándo, ni el cómo. Esa es la carrera que estamos hablando. ¿Qué nos limita? ¿Qué nos detiene? ¿Qué es lo que hace a mi avance o detenerse o retroceder? Y esta carrera es algo que tú y yo no podemos ignorar. Corre de tal manera que logres llegar a la meta. Y esa es la carrera individual. No se trata de grupo, familia. Es individual. Y esa carrera entonces te propiciará extraer lo mejor de ti. ¿Cómo prepararnos para esa carrera? Es lo que estamos hablando. ¿Cómo aprender a partir de hoy el secreto de cómo otros lograron llegar a la meta a pesar de toda adversidad? Los antiguos nos decían que el que no oye consejos no llega joven.
Y eso es algo que no queremos entender, porque los jóvenes creen que lo saben todo, lo dominan todo conforme al internet, creen que han llegado a lo máximo. Debo decirles, no, jóvenes, necesitan escuchar. La experiencia no se adquiere en los libros, la experiencia no se adquiere en internet. La experiencia es una serie de errores que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra vida, donde nos hemos golpeado, donde hemos llorado, donde nos hemos sangrado, y tratamos de evitar que algunos pasen por ahí, pero son tan cabezones que quieren pasar por ese fuego. Esa es la verdad. Y qué interesante, porque a veces la vida va a mostrar escenarios donde alguien ya atravesó ese momento, y puede ser una riqueza escuchar a alguien decirte cómo solventar, enfrentar eso que estás viviendo. Pero como dice la Biblia, la necedad está pegada al corazón del joven, porque todos fuimos jóvenes. Bueno, seguimos siendo jóvenes, un poco con experiencia nada más, ¿no? Pero necesitamos entender que la Biblia ahora nos está diciendo que hay una serie de personas que nos son un regalo por las experiencias que enfrentaron, vivieron, y se han convertido en un testimonio a nosotros hasta el día de hoy de cómo su fe fue capaz de lograr superar su momento y su tiempo, y Dios honró su fe. Por eso está diciendo que tenemos una gran nube de testigos. Estas personas no están aquí como en el estadio para aplaudirnos o gritarnos, vamos adelante. Ellos no están aquí. Ellos están en el cielo. Ellos no forman parte de los espectadores del estadio. Ellos fueron sus corredores en su tiempo y su momento, pero lograron hacer la meta final de su vida. ¿Cómo lo lograron? Tú puedes ver en el capítulo 11, en un capítulo anterior de este mismo libro de Hebreos, los héroes de la fe. Es a lo que se está refiriendo el escritor, en primer lugar. Aquellos que experimentaron en sus tiempos turbulencias críticas, donde dolor, necesidades, donde la persecución para ellos fue una condicionante que amenazaba su vida. Otros empezaron a confrontar con su propio deterioro físico, enfermedades, dolor, angustia, quebranto. ¿Cómo lograron mantenerse en la carrera a pesar de la oposición, a pesar de los obstáculos? Ellos determinaron mantener firme su confianza en el Señor por encima de las circunstancias. En otras palabras, nuestra fe no depende de las circunstancias. Nuestra fe está puesta en aquel que es el Rey de Gloria. Él es fiel y Él es poderoso. Él es quien propicia los recursos cuando tú y yo le buscamos. La vida de todos estos testigos es una característica primordial que lo colocamos en una sola palabra: en fe. Pero la fe no es una fe ciega, no es una fe sin conocimiento. La fe habla de una relación con Dios, de conocer a Dios a través de la palabra, de vivir en obediencia, de vivir en fidelidad, pero teniendo características como las siguientes: vivir con un propósito definido, con una firme determinación para llegar paso a paso a pesar de la oposición, para mantener un espíritu activo y decirse a sí mismos: por encima de todo, no puedo renunciar, porque aquel que vive y reina en mí es la fortaleza de mi vida. Somos muy susceptibles en ocasiones de tirar la toalla por las circunstancias que vivimos, pero tu preparación, los recursos adquiridos anticipadamente, serán determinantes para realizar efectivamente la carrera donde tú estás. Qué interesante, porque esto nos dice entonces que nos permite cuál es el secreto de su éxito.
Cuando todo el mundo siempre está en eso. El secreto de cómo ser feliz, el secreto de cómo tener un matrimonio feliz. Y todo empezamos con los secretos. No hay secretos. No lo hay. El secreto es tan secreto que no se sabe el secreto. ¿No? Mira, por ejemplo, el secreto de la belleza de Sara. A sus 90 años, una mujer hermosa, se llevó el secreto a la tumba. El vigor de Moisés, 120 años. Y sus ojos nunca se oscurecieron en 120 años. ¿Cuál era su secreto? ¿También se lo llevó? ¿Cuál era el secreto entonces? Su comunión, su intimidad con Dios y aprender a caminar con Dios. Esta nube de testigos entonces tiene un alto impacto, debería tener un alto impacto en mi vida como en la tuya. ¿Cómo vivir de tal manera el día de hoy que cada paso que dé se convierta en un avance, en un paso firme, en un paso sólido para ir mirando con claridad al final donde necesito ir? En la pista de carreras están los carriles muy bien definidos, determinados. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender, un secreto: no cruzar las líneas. Aun cuando parezca fácil, sencillo, no cruces las líneas. No las cruces, porque serás descalificado. Vamos a caminar correctamente. Entonces, si estas personas que ya pasaron a la historia son testigos, debemos entonces tener muy en claro: no están presentes, no nos están viendo del cielo, no nos están aplaudiendo, no están gritando ellos a favor nuestro. Eso es algo que tú y yo necesitamos colocar muy claramente. Ellos fueron corredores, llegaron a la meta y nos revelan el secreto de cómo hacerlo. Pero hay dos aspectos fundamentales aquí que dice este verso: despojémonos de dos cosas. Hay dos condiciones en la vida de toda persona que representan el mayor conflicto para avanzar en su vida. Dos aspectos que necesitamos nosotros desligar, renunciar, rechazar y evitar que esto se convierta en un conflicto. Está hablando de todo peso. Mira, si tú eres un poco observador, te vas a dar cuenta que la mayoría de personas, no las que están en el estadio, las que corren en la calle, yo veo muchas personas que corren, se ponen en los tobillos unas cosas pesadas, otras aquí, y van, ¿no? ¿Cuál es el propósito de agregar peso a su fisonomía natural? Desarrollar resistencia, desarrollar fortaleza, porque en un momento dado se puede permitirles velocidad, pero están adquiriendo un peso para ir practicando y cómo enfrentar la realidad de su vida. Y yo me acordé cuando jugaba béisbol. No, sí jugaba béisbol. Mi papá pues era jugador profesional de béisbol, así que desde niño yo sabía. Y siempre cuando jugamos béisbol, mi papá siempre nos colocaba en el bat un gran valero que dijéramos es de acero, y eso permitía que nosotros practicáramos con un peso adicional, con un peso tremendo. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría desarrollar desde el movimiento de cintura todo lo involucrado. Y antes de ir al plato, cuando estábamos en el juego, teníamos que hacer varios swings. Así que cuando veníamos al plato y el pitcher contrario, a mí me gustaba la velocidad, hasta el día de hoy me gustaba. Y precisamente, este peso adquirido en un momento determinado me permitía poder hacer mi swing con una velocidad increíble y ser
bueno en eso. Es a lo que nos estamos refiriendo. A veces nosotros en la vida tenemos un peso o un sobrepeso de circunstancias que nos impactan. El peso es aquello que es externo. Algunas personas no pueden con su carga el día de hoy. Cargas morales, condiciones que están excesivamente desgastando esas vidas, que no se tiene cómo enfrentarlo. Cargas que están ejerciendo una fuerza que superan su capacidad de resistencia. Cargas que conllevan para algunas personas problemas de abandono, conflictos profundos que impactan la vida de las personas y al principio tratan de accionar o reaccionar, pero el peso es superior a sus capacidades y recursos. Y esto los está llevando a un tiempo de crisis. Y mientras no se supere, ese peso cada vez tiene mayor impacto. Es lo que está diciendo, que nuestra carrera debería tener menos peso de lo que es nuestra propia inercia natural. No podemos evitar que algunas cargas nos sorprendan. No podemos evitar que algunas circunstancias nos impacten y generen una carga que no teníamos. Pero ¿cuál es el secreto? No permitir que ese peso se convierta en algo permanente. Ese peso necesita trasladarse y dejarse en las manos del Señor. A veces tenemos peso con la familia, una carga en la que en ocasiones no sabemos cómo manejar nuestras circunstancias. No tenemos a quién confiar o a quién decir. Y este peso va deteriorando hasta nuestra propia salud. Empieza un proceso de envejecimiento prematuro. Wow. Porque la carga es demasiado excesiva. Y no tenemos a veces los recursos para saber cómo despojarnos de ese peso. Y esto es algo que estaremos hablando en estos siguientes domingos. ¿Qué hacer? Porque el peso, en ocasiones nosotros lo adquirimos por voluntad propia. Hay dos formas de tener peso. Uno, cuando voluntariamente decidimos colocarlo. Mencioné, tú eliges, pero no conoces las consecuencias de ese peso. Y la otra condición de adquirir peso es involuntariamente se recibe como resultado de las circunstancias donde vives. Qué tremendo. El peso limita nuestro progreso, nos impide crecer, nos impide avanzar. El peso en ocasiones supera nuestra fe, supera nuestras circunstancias. Y lo que esa nube de testigos está mostrándonos, que es posible superar las circunstancias que enfrentamos. Porque para el Señor todo es posible. Todo es posible. De esta manera, el peso que a muchas personas hoy está impactando es porque fueron superados por las circunstancias que están viviendo. Algunos fueron sorprendidos con una noticia de que su familiar había fallecido. Y esa es una carga enorme. Es un peso. No es lo mismo cuando está en el hospital y sabes que tiene una enfermedad que va a llevarle al final a una noticia inesperada que genera un alto grado de conflicto. No sabemos cómo hacerlo, pero ese peso necesita entonces ser retirado para no limitar nuestra carrera.
Sea cual fuere el acontecimiento de tu vida que hoy tenga peso, necesito puntualizarte lo siguiente. La vida continúa con o sin nuestra voluntad. La vida continúa a pesar de y en contra de. Y ese peso, mientras nosotros no aprendamos a retirarlo de nuestra vida, será uno de tus peores obstáculos que te impida llegar a la meta que tanto anhelas. Por eso la serie que vamos a tener se llama Viajar Ligero. ¿Cómo viajar ligero en un mundo tan conflictivo? ¿Cómo hacer para que nuestra vida tenga libertad? Pero otro aspecto fundamental que está mencionando aquí, todo pecado. La palabra que utiliza aquí el escritor para hablar de pecado es la siguiente: no dar en el blanco. Es decir, perder el blanco, equivocarse. Es como aquel flechero que está continuamente practicando. Y si te das cuenta, hay una marca que tiene diferentes contextos. Y lo que está diciendo es que nuestra vida, conducta, deberá tener una preparación para poder acertar y dar en el blanco. O sea, tú y yo estamos preparándonos para dar en el blanco. Y lo que hace el arquero es soltar la flecha después de haber entesado, de haber colocado. Pero debo decirte, una vez que la flecha sale, no la puedes regresar. Una vez que esa flecha parte, tiene un destino del cual necesitamos entonces estar preparados para poder dar en el blanco. Esto es lo que necesitamos. Retirar todo aquello que es una conducta que nosotros determinamos realizar, ejecutar. El pecado es ir todo en contra de lo establecido por Dios. Es determinar abstenernos de aquello que no es grato ante los ojos de Dios, y que eso precisamente estará impidiéndonos avanzar. Lo externo son las cargas, lo interno es lo que nosotros decidimos practicar. Inclinaciones, posturas, conductas. Pero si tú y yo aprendemos que estos dos puntos son la causa fundamental de nuestro estancamiento espiritual, debemos retirarlos. En tu vida familiar, emocional, matrimonial, en cualquier ámbito, si estos dos aspectos están representando mantenerte en una posición donde el peso gana, donde las conductas anteriores continúan fluyendo, necesitamos hacer algo. La ayuda de Dios para lograrlo. Pero para concluir pronto, porque el tiempo ya nos gana, el verso 2 dice algo que es fundamental: puestos los ojos en el Señor. Es decir, el secreto de nuestro éxito consiste en mantener nuestros ojos firmemente en la meta a la cual estamos nosotros colocando nuestra atención. Los corredores experimentados tienen una gran capacidad de realizar acciones contundentes porque su inversión de tiempo, su disciplina, su perseverancia, su constancia, su acción y determinación los han llevado a continuar adelante, pero han aprendido secretos a lo largo de la vida. Primero, a no competir contra otros, a no desviar su atención a quién viene a su alrededor, quién está alrededor de ellos. Han aprendido a mantener el enfoque claramente en el punto final de la meta hacia la cual necesitan dirigirse. Perder el enfoque significa perderlo todo. El enfoque de tu vida debe ser muy claro. Debe ser donde esté toda tu atención, tu mente, tu propósito, tu acción, perseverancia, determinación, disciplina. Es ahí donde necesitamos colocarlo. Qué interesante. Y si me permites, voy a decir algo. Tenemos 2 minutos todavía. Tenemos todavía 2 minutos. Bien. Pudiéramos decir que también tenemos testigos presenciales. Testigos como tú y yo, que están observando nuestra carrera, que están caminando con nosotros
en la misma senda, pero que han logrado superar etapas que nosotros apenas vamos a ingresar en ellas. Y pueden convertirse en buenos alentadores, buenos consejeros, aquellos que nos pueden llevar adelante, aquellos que tienen ya el precio pagado, aquellos que ya pagaron un alto costo para llegar a ese tiempo. Y si esos testigos presenciales pueden ser aquellos que están en el estadio observando nuestra carrera para alentar y fortalecernos. Cuando jugaba béisbol, mi hermano y yo teníamos un equipo de béisbol. Permíteme hacer esta alusión porque parece grato lo que voy a mencionarte. A mí me tenían de cuarto bat. Jugaba jardín central y era mi pasión porque desde niño eso hizo mi papá. Nos entrenaba como si fuéramos profesionales. Nos ponía unas buenas a mi hermano y a mí. Y qué bueno que lo hizo. Y un buen día teníamos un juego muy importante. Y mi hermano estaba de coach en tercera base. Y mi hermano hacía la seña y yo, ¿qué? ¿No? Porque es uno de los deportes de élite. Por eso me gusta el béisbol. Estrategias por encima de cualquier otro. De cualquier otro. Y le digo a mi hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le digo, pues te estoy dando la seña que tengas. Le digo, dame la del home run mejor, ¿no? Total, mi hermano estaba en tercera y con el peso adicional que le puse al bat, lo retiro y me toca y le pego a esa pelota enorme. Entonces yo tenía que correr. Y mientras corría por primera, podía ver dónde estaba la pelota. Corría sobre segunda y todavía veía la bola donde estaba y lo que estaban haciendo los contrarios. Pero mientras di la vuelta de segunda a tercera, ya mis ojos no estaban en el campo trasero. Mis ojos estaban en mi hermano. Estaban en tercera base. Y él empieza a gritar, vamos, ve, corre, adelante, más fuerte, sigue, sigue. Corro sobre tercera y ya mis ojos no están en mi hermano, ahora están en el home, que es el lugar final donde debería estar. Y mi hermano continúa y los que estaban en el equipo gritando, sigue, no pares, ve adelante. Es lo que estamos hablando de estos testigos presenciales que pueden sus palabras alentarte, pueden detenerte, pueden decirte espera, no corras, no vayas tan rápido, mantente. Y llegué sin que me dijeran bárrete, bárrete, no, porque no puedes ver. Es lo que estamos hablando, tus ojos necesitan estar ahí, enfocados en la meta. Y permite que otros que sí están viendo con claridad tu vida, que no sean consecuentes, que no quieras escuchar lo que quieras escuchar, sino que tengas la habilidad de saber escuchar de quién viene esa palabra para alentarte a continuar adelante. Y con esto concluyo. Un buen atleta, un buen corredor en la vida, siempre va a hacer una diferencia. ¿Y la diferencia cuál es? Para algunos, lo bueno es suficiente. Para otros, lo mejor, llegaron a la meta. Para nosotros debe ser la excelencia. Escucha bien. No lo bueno, no lo mejor, la excelencia. Mi carrera debe tener excelencia. Mi carrera. Algunos se van a conformar con lograr ser buenos. Está bien. Pero van a seguir siendo buenos de la cuadra. Yo conozco muchos que son buenos de la cuadra. Creen que son estrellas, pero son buenos de la cuadra. Algunos van a decir, es mejor de su colonia. Pero la excelencia supera lo demás.
Un buen corredor se distingue por su calidad de vida y por la excelencia de su vida. Es lo que están enseñando estos testigos. No perfección, porque no somos perfectos, pero sí necesitamos aprender a elegir entre lo bueno, lo mejor y la excelencia. ¿Qué determinas tu ser? Esa es la gran respuesta. ¿Qué quieres llegar a ser? ¿Bueno, mejor o excelente? Y esa es la carrera a la cual somos llamados. Yo determino mi calidad de vida, yo determino mi destino, yo determino cómo corro, pero también determino qué recursos adquiero para ser un buen participante en la carrera. Y si esa carrera va a extraer lo mejor de mí, entonces debo prepararme con los recursos de Dios para lograr ser lo que Dios espera que yo alcance a ser. Ponte de pie conmigo, por favor. Esta serie iniciaremos, si Dios permite, acerca de cómo viajar ligero. Aquello que nos limita, nos impide, pero hoy es un buen día. Un buen día para poder determinar cómo quiero vivir. La carrera ya inició, mis hermanos. Ya estamos en la carrera. Ya desde hace tiempo sonó la pistola de aire que dice, vamos. La pregunta es, ¿en dónde estamos? ¿Atrás? ¿En medio? Recuerda, no competimos con nadie. No es velocidad, es llegar a la meta. Mi prioridad no es mirar hacia los lados. Mi prioridad es mirar a aquel que tiene todos los recursos para sostenerme a lo largo de la travesía de esa carrera. Va a ser cansada, va a ser difícil, va a ser crítica, va a ser exhausta, va a demandar más de mí, pero sé que en Él, el autor y consumador de nuestra fe, tiene los recursos para llevarnos a la meta. ¿Quieres orar, Padre? Gracias, Señor, por la gran oportunidad que hoy nos permites. Hay carreras, mi Dios, difíciles en las que nos has permitido estar, pero encontramos en tus brazos de amor el descanso, la fortaleza y los recursos para proseguir la senda, Señor. Mi Dios, algunos de los que están aquí están cargando con un peso que está superando su capacidad de resistencia, Señor. Algunos están bajo esa condición que supera sus fuerzas, mi Dios. Les impide desarrollar su fe y desarrollarse para ir adelante. Señor, te suplico, ayudes a mis hermanos que están bajo ese peso de las circunstancias que están viviendo a ser fuertes en ti, Señor. Tú sabes cómo brindarles fuerzas nuevas en tiempos de requerimientos. Ayúdales a desligarse por completo de ese peso, Señor, transfiriéndolo a ti y dejarlo ahí, Señor. Cuántas cosas esos pesos generan en el corazón, en las relaciones. Cuántas circunstancias críticas, mi Dios. Y ayúdanos a superar lo que internamente nos impide caminar contigo en santidad, Señor. Aquello que está retrasando nuestro crecimiento y desarrollo. Señor, te doy gracias por revelarnos la estrategia de cómo debemos correr la carrera con paciencia, con la certeza de llegar a la meta, Señor. Ayúdanos a continuar con fuerzas nuevas y mirar hacia ti, que eres el centro de nuestra vida, la meta final a la cual necesitamos llegar, Señor, y hacerlo de la manera como tú lo has determinado. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre.
Jesús, mi Dios amado, aquí estoy. Dile, aquí estoy, aquí estoy, Maestro. Corazón desea estar en donde tú, mi Dios, y estés. Transforma tú mi vida y hazla tu imagen. Levántame del polvo. Solo a quien entregarme, Jesús, mi Dios amado. Aquí estoy. Señor, te damos gracias por el tiempo de permitirnos reunirnos. Una vez más, somos guiados por ti para cambiar condiciones, limitando nuestro avance, Señor. Tú tienes la estrategia perfecta de cómo correr la carrera. Tú eres el ganador por excelencia. Y los ganadores tienen la experiencia para conducir a otros por el camino de la victoria, Señor. Tú eres quien lo hace posible. Ayúdanos a ser aprendices de tus consejos, a continuar en tus pisadas, a seguir tu enseñanza, a mantenernos detrás de ti todo el tiempo, Señor, y mantener esa comunicación abierta entre el cielo y la tierra, entre tú y nosotros, y nos reveles esos planes para continuar de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Padre, gracias por tu fortaleza, por la fe que procede de ti para enfrentar los retos. Pero tú eres la fuente inagotable donde se sacia nuestro espíritu, donde nuestra alma se deleita. Y hoy, Señor, iniciando la semana, te suplicamos bendigas a mis hermanos
a lo largo de cada día venidero, donde experimenten tus recursos para ir superando la carrera e ir avanzando para llegar a la meta, Señor. Bendícelos y sea tu gracia, tu bendición, y prospera en cada área de su vida, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga. Saludos, salúdese, bendiciones.